buenas noches, bienvenidos al conversatorio de Quirós Gómez y Asociados. Como siempre, un gusto para nosotros poder compartir con ustedes y con profesionales tan grandes que nos acompañan semana a semana de temas tan lindos como el día de hoy. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener a la madre Dayani Picado Valverde. Bienvenida, Dayani. Muchas gracias, Rocío. Un gusto estar por acá con ustedes. Claro que sí. Y el tema que vamos a desarrollar es el proceso de las auditorías y las mías. Yo creo que es un tema buenísimo y quise decir el día de hoy primero quién era ella, porque para este tema ella es una de las personas más adecuadas para poder desarrollarlo. Pues Dayani es contadora pública autorizada, ella es docente, ella es especialista en normativa internacional con 15 años de experiencia en lo que es contabilidad y auditoría, y también tiene una maestría en administración de derecho empresarial, o sea que más para poder abarcar todo este tema, aparte de que tiene mucha experiencia en el tema de auditoría, ¿verdad, Dayani? Sí, correcto. Más bien, muchas gracias por esa presentación, Rocío. La auditoría como tal es algo que me apasiona muchísimo, ¿verdad? La auditoría realmente viene a ayudar mucho a las organizaciones porque es la opinión de un CPA sobre los estados financieros y eso hace que los usuarios de los estados financieros puedan confiar en esos estados financieros. Y no solamente eso, sino que tenemos que tener claro que una auditoría tiene este objetivo, que un auditor pueda expresar su opinión sobre estos estados, que se cumplan todo el tema de la normativa internacional, pero también que este auditor se base en estas normas de auditoría que nos van a ayudar a poder guiar todo este proceso como tal. Correcto. Es muy importante que un auditor que realiza auditoría sobre estados financieros o con la finalidad de dar una opinión sobre esos estados financieros se vaya basando en las normas, porque las normas paso a paso nos van dando la guía de cómo realizar esa auditoría. Y entonces, si gustas, podemos empezar más bien ese paso a paso de la auditoría. Claro que sí. Y Dayani, yo creo que lo más importante para ver todo este proceso es ver cuáles son estas áreas o en qué se basa una auditoría como tal. Esto con el fin de que todos los que nos vean, sean contadores, sean profesionales en cualquier área, sean empresarios que quieran poder realizar sus auditorías correctamente, tengan esta guía para poder desarrollarlo y para poder acomodarse a lo que viene cuando reciben estos servicios. Exactamente, y también un poco en la parte empresarial es importante, ¿por qué? Porque resulta que también nosotros, digamos, a veces como usuarios de los estados financieros, vamos a recibir a esos auditores. Y entonces uno dice, ¿pero por qué pide eso el auditor? Entonces es parte del proceso de realizar esa auditoría. Perfecto. Dayani, ¿cuáles son todas estas etapas que tenemos que cumplir en una auditoría? A mi criterio, las etapas de una auditoría van a ser 4. Vamos a tener una primera etapa, que va a ser la planificación de la auditoría, una segunda etapa, que va a ser la evaluación y cómo afrontamos el riesgo que evaluamos, una tercera etapa de la evidencia de la auditoría y una cuarta etapa de lo que es la conclusión sobre los estados financieros, o sea, en sí, la opinión de los estados financieros. Ok, perfecto, pero como hay que iniciar siempre por el principio, yo creo que tendríamos que ver todo lo que es la planificación, así que conversemos sobre esto, Dayani. Bueno, importante mencionar que en el tema de la planificación, las normas internacionales de auditoría, ¿verdad? El librito celeste que todos los CPAs tenemos, ese librito nos dice que vamos a irnos desde la NIA 200 hasta la NIA 299. Claro, no tenemos 99 normas, pero vamos a iniciar primero que todo con la NIA 200, ¿verdad? Y esa va a tener el objetivo global del auditor independiente para realizar esa auditoría. ¿Cuál es el propósito del auditor? Entonces yo como auditor voy a detallar cuál es mi propósito al realizar esta auditoría. Dentro de esa planificación, como punto inicial, vamos a hacer una carta o puede ser también algún tipo de contrato, básicamente, ¿verdad?, entre las partes, en donde el auditor dice qué es lo que él va a entregar y la administración va a explicar
qué es lo que, digamos, la administración va a detallar dentro de la auditoría. Y las normas le llaman acuerdo de términos, ¿verdad? Pero para mí básicamente es un contrato. Es el contrato entre las partes que también podría incluir cuánto se van a cobrar de honorarios, cuántas horas van a durar, cuál personal va a estar involucrado. Puede existir cierto detalle sobre el proyecto que se va a hacer, ¿verdad? Podría ser que no sea tan detallado. Muy importante dentro de esa planificación tomar en cuenta que tenemos que cumplir con las normas de control de calidad, que eso viene dentro de las mismas normas 200. Y entonces el despacho tiene que asegurarse que cumple con toda esta normativa, que es independiente, que cumple con toda la parte de control de calidad. Y en esa parte también vamos a determinar cuál es la responsabilidad de la administración con respecto a los estados financieros. ¿Cuál es la responsabilidad? La responsabilidad de la administración, número 1, es preparar los estados financieros, porque a veces erróneamente se ha creído que el auditor va a venir a preparar los estados financieros y no se puede. O sea, la administración es el responsable de preparar los estados financieros. Responsabilidad número 2 de la administración, determinar si dentro de la empresa hay fraude o no. Y responsabilidad número 3 de la administración es, ¿tengo el principio de negocio en marcha o no? Entonces, esas son las responsabilidades de la administración, ¿verdad? Perdón. Me parece muy importante porque a veces piensa la administración que el auditor como tal no va a hacer los estados, sino que ellos presentan inclusive los estados y que lo que le van a hacer son las notas a los estados financieros. Inclusive, balance de situación, estado de resultados, y los auditores van a hacer el estado de cambios en patrimonio, el flujo efectivo y las notas. Y es algo muy particular que sucede. Sí, ese concepto pues está errado, ¿verdad? Yo creo que nosotros mismos como CPAs debemos de acostumbrar a los clientes a que nos tienen que presentar el juego completo de estados financieros. Y si nos vamos por otro lado, dejamos estas normas y nos vamos a las normas internacionales de información financiera, en la NIC 1 dice que un juego completo de estados financieros que debe entregar la administración es el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo efectivo y las notas. Entonces, yo como auditor debería de solicitarle a la administración que me entregue los 5 estados financieros. Dayani, ¿cómo podríamos respaldar esa negociación con el cliente? ¿Qué es el documento que un auditor debería presentarle? Por eso les mencionaba antes que es muy importante que este acuerdo de términos que menciona la NIA 210 o el contrato que se hace con la administración sea muy específico en qué me va a entregar la administración y qué es lo que yo le estoy ofreciendo a cambio de esa información que la administración me está dando. Entonces, ese contrato siempre tiene que quedar firmado por las partes antes de iniciar la auditoría. Y debería ser antes y debería ser muy claro, y aparte de eso no ocupamos otro documento. Con el simple hecho que este contrato respalde todo, ya estamos listos para esto. Ahora, hablábamos de la carta de compromiso en algún momento que estuvimos hablando del tema, tal vez como hablar un poquito. Vamos a ver, nada más para terminar la idea del tema del contrato, un tip ahí bien importante es que si nos vamos a la NIA 210, al tema de los anexos, ahí vamos a encontrar un ejemplo de la carta. Entonces, yo como auditor ni siquiera tengo que inventar la carta ya está ahí, viene un anexo. El anexo es lo básico y a eso le vamos a agregar todas las especificaciones que necesitamos sobre esta auditoría. Con respecto a lo que me mencionabas de las representaciones de la administración, eso lo menciona un poco lo que es la NIA 260 sobre comunicaciones con los responsables del gobierno. También viene un modelo sobre esa carta, entonces tampoco la tenemos que inventar. ¿Qué es importante? Que yo antes de terminar la auditoría y antes de dar una opinión, yo tenga esas confirmaciones de las representaciones de la administración. ¿Por qué? Porque ahí la administración me va a decir a mí como auditor, yo a usted le di toda la información que usted requirió, le di todo el acceso al personal que usted necesitaba consultar y además de eso no le oculté ninguna situación dentro de la empresa. Entonces, eso por decirlo así es como la salvaguarda del CPA, donde yo digo, bueno, yo di esta opinión con esta información que me dio la administración. Claro que sí, Dayani, es que
no solamente tenemos todo lo que son las responsabilidades de la administración, y yo sé que esta norma nos va a ir aclarando punto a punto qué le corresponde a un profesional o al otro, pero también hay responsabilidades que le competen al auditor como tal. Sí, digamos, vamos a ver, el auditor, obviamente la responsabilidad que tiene en todo momento es obtener la evidencia necesaria para dar mi opinión. Entonces, y también emitir la opinión al final, ¿verdad? Pero inicialmente la responsabilidad recae en la administración, porque la administración es la que me tiene que dar el juego completo de estados financieros y la evidencia que yo le vaya solicitando. Claro que sí. Dayani, antes de seguir con más desarrollo sobre las partes de una auditoría, quiero que saludemos a algunas personas que nos están también saludando a nosotras. Entonces, por ahí tenemos a Nancy Saborío, que nos dice muy buenas tardes y que saludos. Tenemos a don Jesús Macis, que siempre nos acompaña. Muy buenas noches, don Jesús. Tenemos a Cristian Artavia Chavarría, dice muy buenas tardes, colegas, lindo tema y muy interesante, éxitos. Nos dice también don Emanuel Barbosa Núñez, dice buenas noches, bueno, y nos manda ahí un saludo. Ya lo solucionamos, don Emanuel, y aquí vamos a seguir, y si ustedes tienen alguna consulta, saquémosle todo el provecho a Dayani el día de hoy, bueno, el día no, la noche de hoy, así que por favor escríbanos acá por redes que nosotros estaremos contestando. No, más bien muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas en esta transmisión. De verdad que sí, si tienen alguna duda, con todo gusto la vamos a evacuar acá en el programa. Perfecto. Dayani, planificación. ¿Qué más se nos estaría quedando por fuera en la planificación? Ahí nada más, yo creo que lo último en el tema de la planificación va a ser la comunicación de las deficiencias de control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad. ¿Por qué? Porque inicialmente nosotros vamos a hacer una evaluación de ese control interno. No vamos a dar una opinión sobre ese control interno, pero sí vamos a evaluar ese control interno. ¿Por qué? Porque para seguir a la siguiente etapa es muy importante saber si ese control interno de la entidad funciona. Y te voy a dar un ejemplo práctico como para que sea más sencillo entender el tema. Yo llego, ¿verdad? Y en ese control interno evalúo si las conciliaciones bancarias se están haciendo para ver si yo puedo confiar en los montos de los saldos de los saldos de las cuentas bancarias. Entonces yo voy y el control interno que tiene la entidad es una conciliación bancaria. Entonces, ¿qué voy a ir a revisar yo? ¿Con qué periodicidad se hace esa conciliación bancaria? Si lo firman de preparado, si lo firman de revisado, si los saldos coinciden, qué antigüedad pueden tener esas cuentas que están conciliadas y demás, ¿verdad? Entonces, sí tenemos ahí dos soluciones, o más bien dos conclusiones al final. Puede ser conclusión número 1, si sirve el control, puedo confiar en ese control, entonces puedo decir como un check, ok, parece que las cuentas bancarias están bien. O puedo tener otro escenario, que sería no sirve el control. La antigüedad es súper larga, no están firmadas, no son periódicas, entonces ya ahí determino que el control no sirve y entonces ahí, ¿qué va a pasar? Que yo voy a necesitar hacerle más trabajo de auditoría a esa cuenta porque el control que se supone la cuenta tiene no funciona. Entonces, tal vez como para ilustrarlo un poquito más detallado. Claro, muy claro, en realidad. Dayani, ya podríamos pasar tal vez a la segunda etapa, que sería la de evaluación y respuesta de riesgos. Correcto. Para continuar un poco con la línea de las normas, ¿verdad? Las normas nos dicen que vamos a tener esa segunda etapa que va a ir de todas las normas 300. Entonces ahí vamos a tener lo que es evaluación del riesgo, ¿verdad? Y después mi respuesta a ese riesgo que yo determiné. Entonces ahí, como número 1, vamos a tener la NIA 300, que es la de planificación de la auditoría. Entonces, les mencionaba que era muy importante el tema de conocer si el control interno funciona o no, porque de ahí yo, entonces, ok, empiezo mi planificación. ¿Qué pruebas voy a hacer? Voy a hacer más pruebas de detalle o más pruebas sustantivas. Voy a hacer más muestreo o voy a hacer más confirmaciones o cómo yo voy a atacar eso, ¿verdad? Entonces ahí empieza mi planificación
Y otro tema importante dentro de esa evaluación y respuesta al riesgo es, ahí determino dos temas súper importantes, Rocío. ¿Cuál es mi materialidad para hacer la auditoría? Y cuál es mi importancia relativa. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando yo determino las muestras, cuando yo veo un error, yo tengo que ver si ese monto de materialidad, el error que yo determiné es mayor o menor. Y de eso va a depender, y lo vamos a ver un poco más al final, ya cuando doy mi opinión. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una materialidad, para darte otro ejemplo, en las conciliaciones bancarias, tengo un error de 100,000 colones y mi materialidad dentro de esa empresa son 300,000, entonces yo puedo decir, bueno, no, ese error que hay en esa conciliación para mí no es material. Pero si en una misma compañía tengo ese error de 100,000 y yo determiné que para esa compañía la materialidad son 50,000 colones, entonces ese error sí va a ser significativo. ¿Por qué? Porque excede en dos partes la materialidad que yo determiné. Entonces quiere decir que ya en esa cuenta determiné que hay un posible hallazgo de auditoría. Claro que sí, y tenemos que tener claro que toda esta planificación donde vamos a evaluar y ver el tema de riesgos nos va a servir para nuestra opinión y para poder tomar decisiones. Pero es ahí donde tenemos que abrir los ojos bien grandes para que no se nos escape nada, porque pueden ser incorrecciones que determinemos. Y el ejemplo que diste fue clarísimo. Pruebas, el tema de materialidad y la importancia relativa, que son los 3 checklists que no se nos pueden olvidar en esta etapa. Tenemos que desarrollar tal vez al final un poquito sobre los tipos de opiniones, pero antes de eso, otra de las etapas que tenemos en una auditoría es la evidencia. Y es bonita esta etapa. Claro que sí. Vamos a ver, una vez que entonces ya yo tuve toda la evaluación de riesgo, entonces ya yo ahí estoy determinando, ok, esta es la parte que yo tengo que atacar, yo tengo que irme a estas cuentas y yo las tengo que revisar porque yo ya determiné que ahí hay algo. Y también yo creo que muy importante acá, Rocío, las normas nos dicen cómo vamos haciendo esto, ¿verdad? Pero mucho tiene que ver con el expertise del profesional y con esa intuición que uno llega a tener en las empresas, ¿verdad? Güey, pucha, es que yo pasé por el pasillo y yo vi que el inventario se estaba pudriendo. Sí. Entonces, ese tipo de temas, ¿verdad? Tal vez no es algo que la norma no lo dice, pero es algo de escepticismo profesional que tenemos que tener. Cuando yo voy a la empresa, ¿verdad? Yo tengo que irme ahí como fijando, güey, pucha, es que vi que el personal no firmaba las boletas. Y no es algo que pregunté, pero es que lo vi. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, esa parte de la evidencia de la auditoría la vamos a encontrar en las normas en todas las 500. Entonces, ahí, como etapa número 1, que es fundamental, es cuál evidencia de auditoría es la que yo voy a respaldar. Y esta parte es muy importante por 2 temas, o bueno, digamos que por 3. Número 1, yo como auditor, yo me tengo que respaldar a la información que estoy recibiendo y a cuál opinión di de acuerdo a esa información que recibí. Número 2, si llegara a un proceso judicial, el juez puede determinar que quiere los papeles de trabajo del CPA. Y número 3, cuando nos hacen revisiones de control de calidad o una fiscalización del Colegio de Contadores Públicos, también nos pueden pedir los papeles. Entonces, yo me tengo que respaldar con evidencia, llámese documentación digital o demás, para decir, yo di esa opinión porque yo tengo esta evidencia. Entonces, ahí es muy importante. Dentro de esa evidencia, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener las confirmaciones externas, que confirmaciones externas nos referimos a cuando confirmamos con los bancos, cuando confirmamos con los abogados los hallazgos, puede ser que confirmemos con proveedores cuentas por pagar, puede ser que confirmemos las cuentas por cobrar con algunos de nuestros clientes y demás. Entonces, esas confirmaciones externas son muy importantes. Y son también muy importantes porque es una fuente externa la que nos está confirmando el saldo. No es lo mismo que la empresa me diga, es que yo vendí esto y está por cobrar, a que yo reciba una carta o un estado de cuenta de un cliente donde diga, es que yo todavía le debo esto. Entonces esa parte es muy importante. Después, vamos a tener también dentro de esa evidencia la parte de las muestras que nosotros determinamos. Sean muestras de inventario,
pueden ser muestras de activos fijos, muestras, bueno, de varios tipos, ¿verdad? ¿Por qué muestras? Porque el auditor no va a ir a revisar el 100% de las cuentas. ¿Y por qué no se revisa el 100% de las cuentas? Porque resulta que el auditor da una opinión razonable. Nunca afirmamos que los estados financieros sean correctos. Nosotros decimos son razonables y representan la situación económica de la empresa, pero nunca damos ese sí, son verdaderos. Dayani, ¿qué pasaría si llegamos a una empresa donde vamos a ir a realizar la auditoría y el cliente nos dice, es que está bien, ustedes no van a revisar o verificar un 100%, pero hay algunas cuentas que yo sí quisiera que fuera el 100%? Bueno, eso es una negociación a la que se puede llegar con el cliente, ¿verdad? Podría ser que entonces a inicios, cuando tuvimos la evaluación de lo que es la NIA 265, el cliente mismo me haya dicho, yo tengo una sospecha de fraude en esa cuenta. Ajá. Entonces yo necesito que usted me la revise. Entonces ya es un tema más bien de riesgo que yo como auditor tengo que determinar, pero entonces ahí sí yo me puedo ir a un 100% de la cuenta. Entonces no hay ningún problema, se puede hacer, pero sí es un tema de negociación y un tema de evaluar el riesgo, porque si, por ejemplo, yo no determino ningún riesgo en el inventario y el cliente me dice, necesito que me haga un inventario 100%, no, yo le estoy haciendo el trabajo a él. O sea, si el cliente me está pidiendo que yo le haga el 100% del inventario es porque él no está haciendo el inventario. Sí. Entonces ahí sí, por eso también te digo que es muy importante la expertise del profesional en donde determine, ok, no, si tiene razón porque el inventario estaba malo o no, lo que quiere es que le haga el trabajo de determinar cuánto inventario tenía al final del periodo. Y teniendo un departamento de inventarios y un contador. Correcto. Bueno, son muchas cosas bonitas que podemos ir viendo acá, así que les volvemos a decir que si tienen una duda, no tengan el dedito quieto, sino que lo escriban acá en redes sociales. Dayani, quiero aprovechar, tenemos varios saludos, no nos preguntan, pero nos saludan. Ok, entonces, quedamos acá con un saludo de don Marvin Esquivel, dice saludos. Uno de Sandra María Jiménez, que también nos saluda y que dice que muchas gracias. También nos saluda Sonia Godínez, dice muy buenas noches, colegas. Nos dice también Cristian Mora en sintonía desde Liberia, saludos a ambas. Y ahora sí, tenemos 2 consultas más, pero antes de eso, si gustas, los saludas. Bueno, muchos saludos de verdad para las personas que se conectan con nosotros y de verdad que estoy aquí para evaluar y para más bien evacuar todas las dudas que tengan y con todo gusto. Bueno, nos dice Nancy Saborido, ¿dónde se pueden adquirir los libros de las NIAs? Ok, ve. Con los libros de las NIAs tenemos 2 vías. La vía número 1 es que, digamos, los libros físicos se pueden comprar en 2 lugares. Uno, se pueden mandar a traer a México, porque en México está la traducción, porque directamente, vamos a ver, el órgano emisor de las normas internacionales de auditoría es el IFAC. Entonces, IFAC los produce, pero en inglés. El Instituto Mexicano hace una traducción. Entonces, esa traducción se puede mandar a comprar a México. Yo tengo también entendido que el Colegio de Contadores Públicos cada año, durante un periodo, también realiza esa venta de libros, ¿verdad? Y lo otro es que dentro de la página del IFAC sí los podemos descargar. Entonces, me parece que tal vez lo más práctico es comprar la versión digital que está ahí en línea, ¿verdad? Esos libros, a diferencia de las normas internacionales de información financiera, son muchísimo más económicos, pero sí están para descargar en internet en la página del IFAC. Perfecto, muchísimas gracias. También nos dice Cristian Mora, ¿los informes de sostenibilidad se deben incluir adicional a una auditoría externa? Los informes de sostenibilidad hay 2 posibilidades. Posibilidad número 1, que se incorporen dentro de los estados financieros. Y posibilidad número 2, que sea un informe separado a los estados financieros. ¿Cuál va a ser el papel del CPA en esos informes de sostenibilidad? Dejando de lado estas normas, porque estas normas son para auditoría de estados financieros, lo que vamos a hacer es que, bueno, número 1, tenemos en revisión un proyecto de norma que sería la NIA 5000,
que esa sería para revisión de informes de sostenibilidad. Pero como todavía no la tenemos y la tenemos en borrador, parece que el borrador va a estar en consulta hasta diciembre y la vamos a tener hasta el próximo año. Entonces, podemos tomar el que se llama trabajos de atestiguamiento y yo puedo ir a atestiguar como contador público sobre esos informes de sostenibilidad. Y entonces yo puedo decir si los informes pues incluyen la información necesaria y puedo dar, digamos, por decirlo así, fe de esos informes. Pero tenemos las dos posibilidades, pueden estar dentro de los estados o fuera. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Dayani. Y tenemos que terminar de ver todo este tema de la evidencia. No sé si nos falta algo más para irnos a la última etapa. Nos faltan dos cositas más en la evidencia muy importantes. Uno de los temas de evidencia importantísimos es verificar las partes relacionadas, que no se nos vaya a olvidar eso. La mayoría de empresas tiene alguna compañía relacionada, sea que le vende, es del mismo socio, el socio vende algún tipo de negocio, además, entonces ese es muy importante. Y lo otro importante que no se me vaya a olvidar en la evidencia es que yo tengo una auditoría, por decir algo, digamos, ahorita estamos 19 de julio. Resulta que yo estoy auditando a una empresa que cerró el periodo fiscal 31 de marzo, pero la empresa empezó a contratarme en abril y yo ahora estoy 19 de julio emitiendo la opinión. Entonces yo tengo que ir a hacer una revisión del 31 de marzo al día que yo voy a emitir el informe para determinar que en ese tiempo no pasó algo. Y voy a darte también un ejemplo como para que quede más claro, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que puede pasar? Digamos, al 31 de marzo, la compañía resulta que tenía en inventario 200 millones. Y entonces en su estado financiero está ese monto. Pero resulta que con tan mala suerte que el 1 de abril se quemó la bodega. Y entonces ya no tengo 200 millones. O sea, el 1 de marzo mi inventario es cero, porque se quemó todo. Entonces, ahí es donde radica la importancia de ir a verificar los hechos posteriores al cierre que me influyen en mi opinión. ¿Por qué? Porque mi opinión es posterior, ¿verdad? Entonces, ahí es muy importante tomar esa precaución. Perfecto, y es que son muchas cosas las que nos podrían afectar. Y ahí es donde decimos, por eso es que mandan a la bodega más fea al auditor. No es mentira, a las salitas de reuniones. Y tal vez no tenemos acceso a ver todo, pues no está de mal ir a darse una vueltita, conocer cómo está todo y pensar qué es a lo que le tengo que dar mayor revisión, el tema de que posterior a los estados financieros se hagan registros en la contabilidad que eliminen algunas cosas o saldos que ya teníamos en los estados a cierre, nos podrían dar esa malicia para revisar qué fue lo que sucedió. Sí, correcto. Ahí nada más, Rocío, para terminar el tema de esta tercera etapa, tal vez sería importante mencionar que dentro de esto que decís es súper importante. ¿Por qué? Porque yo ahí me doy cuenta si el negocio está en funcionamiento o está en marcha. Entonces, eso es como lo que me va a ayudar, ¿verdad? Echar como ese ojo y tener un poquito de malicia en, bueno, en los estados financieros dice que aquí hay mobiliario por, no sé, 500 millones y huepucha, yo no vi ni una silla en ese lugar. Entonces, ¿dónde está, verdad? Entonces, esos temas son muy importantes. Y ahí en el tema de empresa en funcionamiento, negocio en marcha, es importante también que el auditor no lo tiene que hacer. El que lo tiene que hacer es la administración. El auditor solo va a ir a evaluar si esa determinación es correcta o no es correcta, pero no lo tiene que hacer el auditor, al igual que el tema que hablamos de los estados financieros. De los estados financieros. Perfecto. Dayani, hablemos de la última etapa que tenemos en este tema de auditoría, que serían todo lo que son las conclusiones e informe de auditoría. Acá vamos a tener pues dos temas bastante importantes. En esta última etapa, primero que todo es, mi conclusión. ¿Qué evalué yo dentro de la auditoría y cómo determiné que sería la opinión para esta empresa, ¿verdad? Entonces esa es pues para mí la más importante, ¿verdad? Y es esa formación. Entonces como digamos norma principal tenemos la 700, ¿verdad? Que es para la formación de una opinión y emisor de un informe de auditoría sobre estados financieros. Aquí en esta NIA 700, lo que nos dice la norma es todo salió bien, todo está bien. Yo determiné que los estados financieros son razonables. Entonces, digamos que por decirlo así es como una opinión limpia, que es como se llama pues en las universidades, pero es la formación de su opinión.
Después ahí dentro de la norma vamos a tener la 701. Esa norma es relativamente nueva, entonces algunos auditores todavía no la usan mucho. Yo la verdad en la práctica no veo que la usen tanto, pero me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que nos dice esta norma es, hay asuntos claves que usted podría mencionar en su opinión que no se encuentran en los estados financieros, en las notas a los estados financieros, pero que eso no me califica la opinión. Entonces, ¿qué podría ser importante? Digamos que resulta que el sistema de evaluación del inventario yo lo modifiqué. Antes yo lo hacía por promedio ponderado y ahora decidí hacerlo por identificación específica. Y entonces resulta que eso podría haberme tenido un ajuste, pero el ajuste no fue material. Pero entonces yo quiero mencionárselo al usuario de los estados financieros para que el usuario sepa que ese método de evaluación del inventario fue diferente. ¿O qué podría ser otro tema importante? Podría ser que el CEO cambió. Eso no sale en ninguna nota de los estados financieros, pero podría ser un tema importante a mencionar, porque entonces, ¿qué pasaría si el usuario, por ejemplo, no sabe, verdad? Entonces, esos temas son importantísimos a revelar en la parte de la opinión. Y también yo le digo a la gente así como, ok, véalo como el espacio que usted como auditor externo tiene para dar información sobre los estados financieros. Claro. Porque entonces muchas veces, bueno, yo le puedo decir al cliente, mira, necesito que incluyas en la nota esto. Pero ¿y si el cliente no lo quiere incluir? Sí. Yo lo incluyo en mi opinión y no estoy calificando la opinión. Después de eso podemos continuar con los tipos de opiniones. Entonces, nada más, tal vez ahí yo sí quisiera comentar un poquito sobre la carta a la gerencia. Ahí tal vez es como desarrollar qué es la importancia, cuál es el fin, de qué nos sirve tanto como empresa o como auditor. Ok, vamos a ver. Yo siempre recuerdo mucho y sobre todo cuando trabajé en auditoría, porque ya sabes que hace tiempo que trabajo más en el tema de la asesoría. Pero yo recuerdo, y ese fue como mi pensamiento y aprendizaje cuando hice mucho auditoría externa, que era, ok, para mí es un jueguito de 5 cosas. Los estados financieros firmados por el representante legal o también por el contador privado, que los hizo. Yo no me puedo ir sin eso. ¿Por qué no me puedo ir sin eso? Porque después la administración cambia los estados financieros y a mí nadie me da seguridad. Entonces, en mis papeles de trabajo yo tengo que tener un juego de estados financieros finales, ajustados, firmados por el representante legal y por el contador. Tema número 2, las representaciones de la administración que hablamos antes. Yo necesito en mis papeles de trabajo dejar esas representaciones porque esa va a ser mi única salvaguarda de me dieron toda la evidencia, accedí a todo el personal, no me ocultaron nada. Número 3, la opinión de los estados financieros, ¿verdad? Número 4, el tema de la carta a la gerencia. ¿Qué es la carta a la gerencia? La carta a la gerencia son puntos de control interno o de algún tipo de error, algún tipo de fraude que yo encontré, pero que no son significativos para los estados financieros. Entonces, lo que te mencionaba antes, digamos, siguiendo con el mismo ejemplo, yo tenía una cuenta bancaria, la cuenta bancaria tiene un error de 100,000 colones, pero mi materialidad eran 300,000, entonces yo lo incluyo en la carta a la gerencia para que la administración se dé cuenta que yo determiné el error, pero que ese error no me calificó la opinión. Y la número 5, que no se nos puede olvidar, es yo no me puedo ir sin una confirmación de los abogados, porque puede ser que la empresa tenga algún tipo de litigio, algún tipo de situación que yo no estoy evaluando y la única manera de tenerlo es con una confirmación externa de los abogados de la empresa. Y eso va aunado a la carta de representación. ¿Por qué? Porque en la carta de representación la empresa me tiene que decir, mis abogados son estos. Si resulta y acontece que tenían otro caso con otro abogado que no estaba en esa lista, por decirlo así, yo como que me salvaguardé en tenerlo. Entonces, tal vez sí rescatar mucho esos 5 puntos de que yo decía, no puedo emitir una opinión sin esas 5 cosas, las tengo que tener juntas. Claro, entre mis papeles de trabajo y bien guardaditas, y puede ser digital también para que lo contemplen. Dayani, el punto final
dice la cereza al pastel del tema de auditoría, el cuadro de opiniones modificadas. ¿Qué Correcto. podemos ver al respecto? En este cuadro es muy importante porque vamos a abarcar varias normas que siguen acá, ¿verdad? De las 700 que mencionábamos, son todas las de opinión. Este cuadro se lee de la siguiente manera y a mí me encanta porque es súper ilustrativo de cómo determinarlo. Entonces, en la columna izquierda vamos a tener la naturaleza del hecho que da origen a la opinión. O sea, si es que los estados financieros tienen alguna incorrección material o si hay imposibilidad de obtener evidencia. Entonces, yo ahí determino si hay o incorrección material o es que no tuve evidencia de auditoría. Entonces, tengo que evaluar eso, ¿verdad? Y en el de la derecha vamos a encontrar que a juicio de la auditoría, ahí lo dice claramente, sobre la generalización de los efectos posibles. Entonces, ahí es donde mi materialidad se hace tan relevante, porque en el primero vamos a encontrar que es material, pero no es generalizado a todos los estados financieros. Entonces, ¿cuál puede ser un ejemplo de esto? Puede ser que yo determiné que las cuentas bancarias, para seguir con el mismo ejemplo, sí, las cuentas bancarias no tenían el saldo correcto. Entonces yo digo, ok, pero eran solo las cuentas bancarias. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que ahí vamos a tener una opinión con salvedad. ¿Por qué? Porque es que los estados financieros contienen correcciones materiales y que ese factor es material y que no es generalizado solo en las cuentas bancarias. Por otro lado, en la parte derecha, vamos a tener que es material y generalizado. ¿Qué quiere decir ese generalizado? Que es en todos los estados financieros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? No es solo los estados, no es solamente la cuenta bancaria, es la cuenta bancaria, el inventario, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. Y vean que es muy importante porque si son incorrecciones, yo voy a dar una opinión adversa o desfavorable, pero si fue que la administración no me dio la evidencia que yo necesitaba para todas las cuentas, yo deniego mi opinión o me abstengo de hacer la opinión, ¿verdad? Entonces, para mí eso es como la clave para determinar cómo debería ser mi opinión, si es con salvedad, desfavorable o doy una denegación de opinión, dependiendo de esto. Dayani, la NIA 705, esa es la que nos da este cuadrito tan maravilloso para poder determinar qué tipo de opinión tengo que dar. Exacto. Para mí es aprenderse a leer ese cuadro, porque ni siquiera nos tenemos que aprender el cuadro, es aprender a leerlo, y cuando yo ya estoy al final de mi auditoría, yo voy a decir, ok, Rocío, ¿qué fue lo que encontraste? Sí. Y entonces, si son incorrecciones, me voy por este lado, si es que no me dieron la evidencia, por este, y ok, determino, ¿es solo una cuenta o es en todos los estados financieros? Entonces, ese para mí es muy importante, lo pueden encontrar en la NIA 705 y ahí poderlo evaluar. Que un tema también sumamente importante a mencionarles dentro de esto de las NIA 700, también no nos tenemos que inventar las opiniones. Ya las NIAs traen un formato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el anexo van a encontrar un formato para opinión con salvedad, un formato para opinión adversa y un formato para cuando deniego mi opinión. Entonces, yo voy a agarrar ese formato que viene en el anexo y adicional a ese formato voy a detallar las demás inconsistencias o asuntos claves o demás temas que yo quiera incluir. Pero yo agarro ese formato porque es el formato básico que la norma me sugiere. Perfecto. Dayani, tal vez ya para finalizar el tema de hoy, que no se puede terminar, faltó tantísimo para ver, pero en 45 minutos, una hora no nos da tiempo de ver todo esto. Tal vez una conclusión o recomendación, pero tal vez que lo separes para el profesional en la auditoría y también para los empresarios. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar con el CPA. El CPA, ¿cuál es mi recomendación más importante? Guarde sus papeles de trabajo. Sí. Si usted no tiene los papeles de trabajo, no hay manera posible de respaldar la opinión que usted dio. O sea, si usted no tiene papeles de trabajo y usted dio una opinión limpia, podría fácilmente llegarse a la conclusión que usted no revisó nada.
O si, por ejemplo, usted dio una opinión con salvedad, pero no está fundamentada, entonces puede ser que el cliente le diga, ahí, pero ¿de dónde salió esa salvedad? Entonces, para mí, para el CPA, guarde sus papeles de trabajo, guárdelos por al menos 5 años. Entonces, eso para mí, y respáldese con todo. Si usted tuvo una llamada telefónica, ok, hace un memo, yo hablé con tal persona en tal momento, me dio esta información y demás, pero siempre respaldado, ¿verdad? Los papeles de trabajo tienen varias características, las podemos ver en algún momento, Claro pero que sí. muy importante, preparado, revisado, la fecha, el periodo que estoy revisando, el nombre de la empresa, entonces como ahí como tips básicos, pero sí para el CPA esa es mi recomendación. Ok, para el empresario, ¿cuál sería la recomendación? No le oculte ninguna evidencia al auditor, porque al final el perjudicado es usted. ¿Por qué? Porque si el auditor no le dice que su control interno está malo, que hay una cuenta mala, al final la empresa sigue funcionando mal. Entonces, la mayor recomendación para los empresarios es más bien ayúdele al auditor, porque eso le va a ayudar a su empresa a que sus estados financieros estén lo más razonables posibles. Entonces yo creo que esas serían pues mis Claro que sí. recomendaciones. Y no solamente eso, sino que con una buena asesoría, con una buena auditoría y mostrando la realidad de su empresa, usted muestra transparencia. Y ahí es donde usted puede tener ese apoyo bancario, financiero o inclusive de accionistas que quieran participar en su empresa. Y a nosotros los auditores yo les digo, pórtense bien y hagan las cosas bien. Ese es mi consejo, porque realmente ahí es donde nosotros nos proyectamos profesionalmente. Dayani, muchísimas gracias. Me quedó claro el compromiso de desarrollar lo de los papeles de trabajo, no crean que no la escuché, así que más adelante vamos a poder verlo con ella, no sé dentro de cuánto, pero yo creo que espero que pronto nos siga acompañando acá. A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía, por los saluditos y que tengan una muy bonita noche y que Dios los acompañe. Dayani. Muchísimas gracias de verdad por conectarse con nosotras esta noche, ¿verdad? De verdad que cualquier duda, consulta que tengan, comentario, lo pueden dejar igual por acá o escribirle a Rocío y con todo gusto les vamos a ayudar. De verdad que nosotros como profesionales, y en mi caso yo siento que yo me debo a los demás CPAs y demás profesionales, me encanta enseñar, entonces de verdad que para mí es un gusto compartir el conocimiento que tengo. Muchísimas gracias, Dayani. Nos vemos pronto. Que Dios los acompañe.